E más igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en este nuevo episodio de podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial con quien además hemos tenido la oportunidad de trabajar de cerca desde 2024. Nos acompaña la doctora María Alejandra Salguero Velázquez, psicóloga, doctora en Sociología, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacal. Iztacala, y una de las investigadoras más destacadas en temas de masculinidades, paternidades y transformaciones socioculturales en América Latina. María Alejandra estuvo en junio de 2024 en la Universidad de Santo Tomás, sede Valdivia, realizando una estancia de investigación en el marco del proyecto Fondesit, donde trabajó junto a la doctora Karen Mardones en seminarios, actividades académicas y espacios de reflexión sobre masculinidades, paternidades y educación superior. ¿Cómo estás, María Alejandra? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Pues aquí contactando de verdad desde 2024 a la fecha. Claro, un gusto tenerte acá. Gracias. Em, bueno, queremos profundizar en tu experiencia, en tu investigación y tu mirada sobre los cambios que están viviendo los hombres hoy en día. Y para partir, me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a dedicarte al estudio de las masculinidades y las paternidades desde la psicología y la sociología? Fíjate que es una trayectoria muy interesante porque, claro, o sea, yo soy psicóloga de nacimiento, ¿no? Entonces, en la maestría, tratando de documentar qué había desde la psicología respecto a la investigación sobre los hombres, las paternidades, los cuidados, las implicaciones de los hombres en la familia, me doy cuenta que por lo menos desde la tradición psicológica donde yo me había formado, que básicamente era conductual, pues no había investigación que hablara sobre los hombres, ¿no? Ujú. O sea, sí había mucha investigación sobre el tema de las maternidades, ¿no? Pero la maternidad, o sea, en términos de esta figura emblemática de las madres en el desarrollo de los hijos, ¿no? La interacción diádica madre-hijo para implicaciones en el lenguaje, la emocionalidad, etc. Pero de los hombres no había nada. Entonces, a la hora de poder documentar, porque a mí lo que me interesaba incluso desde la maestría era ver pues las formas de implicación de los hombres en el desarrollo de los hijos pequeños en primera instancia, pues no tenía elementos con los cuales poder dialogar, sino más bien desde la ausencia de los estudios sobre los hombres. Y entonces, bueno, terminé la tesis sobre interacciones padre-hijo, ¿no? Madre-hijo, padre-hijo, y empezaba a documentar pues cómo era que los hombres se implicaban en situaciones que tenía que ver con cuestiones de desarrollo, como la alimentación, el baño, el juego, los afectos. Y yo podía ver o sea, desde ese momento que los hombres tenían una participación muy importante en la vida de los hijos, pero que no se había documentado. Ujú. Y ya fue básicamente cuando ingresé al doctorado, en donde dije, definitivamente lo que tengo que investigar es, claro, estas formas, ¿no? De implicación de los hombres con la paternidad o en las paternidades, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, el proyecto que yo presenté fue sobre el significado y la vivencia de la paternidad en el proyecto de vida de los dos. ¿No? Me interesaba mucho documentar qué significaba ser padre y cómo es que los hombres podían participar, ¿no? En el desarrollo de los hijos, Claro. de la familia.
luego de este proyecto y desde tu experiencia en México, ¿cómo han cambiado las masculinidades? ¿Cómo has percibido esos cambios de masculinidades y de las paternidades en los últimos años? Pues ha habido cambios muy importantes, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, para poder abordar el tema de las paternidades, pues tendríamos que iniciar justo con los estudios sobre masculinidades, porque una manera de ser padre tiene que ver con una manera de ser hombre. Y desde ahí, bueno, lo que nosotros documentábamos es que había como en la década de los 50, incluso todavía en los 60 o antes, había formas muy tradicionales de ejercer la paternidad. Bueno, incluso del ser hombre, ¿no? O sea, Claro. centradas en estos modelos hegemónicos distantes, autoritarios, poco involucrados, poco comprometidos en la corresponsabilidad con las familias, los hijos, las hijas, los hijos, ¿no? Y los cambios han sido sumamente interesantes. O Ujú. sea, al día de hoy podemos ver padres involucrados completamente en el cuidado, padres que han negociado incluso con las parejas femeninas, que ella, dado que tiene un empleo mucho más estable y más remunerado, pues que ella sea la que se involucre de lleno en la actividad laboral y que pueda proveer a la familia y ellos dedicarse de tiempo completo al cuidado de los hijos, ¿no? O sea, hay un abanico amplio de formas de participación. Pues Ujú. esa es la más completa, ¿no? Claro. También tenemos, o sea, hombres que combinan de alguna manera los horarios laborales con los horarios de cuidado y de atención, o sea, hombres que pueden ir por los hijos al colegio, hombres que se turnan con la pareja y algunos días ellos asumen el cuidado completo de los hijos, ¿no? En tanto que la pareja puede desarrollar actividades ya sea remuneradas o no remuneradas, pero de recuperación de la vida, ¿no? Sin que tenga que estar ahí todo el tiempo en la maternidad. Ujú. Entonces yo creo que ha habido cambios importantes. Ya. ¿Por qué se han generado estos cambios? Bueno, por lo menos yo creo que en México, América Latina y podríamos decir que en el mundo entero, es porque ha habido cambios en los discursos sociales. O sea, Ujú. es decir, los hombres no empiezan a participar como que de autoría propia, es decir, así porque a mí se me ocurre, ¿no? Ajá. Que Claro. tengo que participar, sino porque en la medida que los movimientos feministas fueron planteando que había una desigualdad social en términos de que las mujeres dedicaban completamente la vida a temas de la crianza, el desarrollo de los hijos, el hogar, etcétera, eso se convertía en una desigualdad social en tanto que ellas ni obtenían recurso económico y en el caso de los hombres pues todo el tiempo estaban en los ámbitos laborales. Plantearlo en términos de derecho, o sea, de derecho a participar de manera activa en la vida de los hijos, de las hijas. Esto en México, o sea, se vinculaba con todo el discurso de los derechos humanos, donde se plantea el derecho y la igualdad en términos de las formas de participación de hombres y de mujeres, ¿no? Ajá. En los ámbitos familiares. Claro que eso mueve muchísimas cosas más, como tiene que ver, pues, los ámbitos laborales, ¿no? Sigue habiendo como toda una presión en términos de que Mm. queremos que los hombres participen, pero los horarios laborales en muchas ocasiones pues, no lo permiten porque son más de las 8 horas reglamentarias las que los hombres están fuera del hogar, ¿no? O sea, por los tiempos de traslado, etc. Y porque en muchas familias y sí vale la pena decirlo, o sea, el sueldo que ellos perciben junto con el de las parejas, pues no es suficiente para cubrir las necesidades económicas de la familia y en ocasiones ellos pueden incluso desarrollar dos actividades laborales, o sea, Ajá. tienen dos trabajos y luego el fin de semana incluso otro, de tal manera que pues es muy complicado, ¿no? O sea, compaginar los tiempos de cuidado de los hijos en la casa con los tiempos laborales. Ujú.
En México particularmente se inició a la par, o sea, de los movimientos feministas, de el movimiento y discurso de los derechos humanos. O sea, se inició un programa por parte de la Secretaría de Educación Pública a lo largo de toda la República Mexicana. Se elaboró un programa que le llamaron Escuela para Padres. Mm, En esta interesante. escuela para padres se trató de implementar en el nivel de educación básica, en la primaria, de educación básica, ¿no? O sea, Ya. entre los 6 y los 12 años, los niños, o sea, pasan en la educación básica y los padres tendrían que asistir a la escuela para recibir una especie de curso, ¿no? De lo importante que resultaba que ellos estuvieran presentes en la vida de los hijos y de las hijas. Entonces, si bien acudían en mayor medida las madres, porque parecía, ay, la escuela para padres, ¿no? Y iban las mamás, porque además pues, había como temas logísticos, porque hacían las reuniones en las mañanas, los hombres no podían asistir en las mañanas, pero bueno, por lo menos el discurso quedó ahí presente para poder abrir la posibilidad, ¿no? Y decir, a ver, no basta con que seas proveedor, Claro. es importante que estés presente en la vida de tus hijos, es importante que participes en el desarrollo de actividades eh, pues en el hogar, ¿no? O sea, más allá de lavar el auto y cortar el pasto o el césped, pues hay cosas que hacer en casa. Entonces, Hay muchas cosas más esto que hacer. invitaba, claro, a la corresponsabilidad, ¿no? Ajá. Y bueno, ya hablando de las paternidades y ya metiéndonos más en la educación superior, eh, ¿cuáles son los principales desafíos que has encontrado al investigar estos temas en la educación superior y en estas comunidades? Este, hay varios desafíos, ¿no? O sea, nosotros terminamos un último proyecto que tenía que ver con justo el tema de las paternidades, que no se agota en la infancia, sino que o sea, pervive a lo largo de la trayectoria de vida de las hijas. Entonces, trabajar el tema con hijos e hijas adultas fue súper interesante porque salieron datos que tenía que ver con, o sea, bueno, primero hasta dónde uno tiene que seguir como en el proceso de acompañamiento con esos hijos de hijas, que tiene que ver con estas demandas de la educación superior, ¿no? Una línea particular de trabajo que nosotros hemos venido desarrollando, o sea, tiene que ver con el trabajo que Montserrat Soriano justamente llevó a cabo en la tesis doctoral, que fue con jóvenes universitarios, ¿no? Estos jóvenes que aparte de ser estudiantes universitarios, aparte de ser pareja, de ser hijos de familia, estudiantes, ¿no? O sea, se embarazaban. Claro. Curiosamente, en el periodo universitario es cuando el amor florece y los deseos sexuales están a la orden del día y demás. Ujú. Y es muy interesante porque encontramos como algunas desigualdades sociales. No hay becas para estudiantes varones. Ya, Para las estudiantes mujeres sí hay becas, ¿no? O sea, becas de maternidad, becas claro, para terminación de estudios, etcétera, y para los hombres sí. ya. Porque pareciera ser que esto favorecería, lo cual es un falso discurso, Ujú. favorecería el que ellos pues casi que no se involucraran en los estudios universitarios y que nada más anduvieran teniendo hijos como si así fuera, ¿no? Entonces podíamos ver que si esto pasaba, era interesante documentar por qué pasaba. Porque de alguna manera sí tiene que ver con una perspectiva de género, es decir, con el tema de la reproducción en los jóvenes y cómo en las universidades se incorpora esta problemática, ¿no? Ujú. Pareciera que en las universidades solamente existe la figura de estudiante y párale de contar, o sea, los estudiantes
ni tienen vida personal, ni tienen sexualidad, ni tienen pareja, ni tienen, son estudiantes, ¿no? Mm. Yo creo que en las currículas esto es algo que tiene que empezar como a sensibilizarse y decir, a ver, o sea, hablar de estudiantes universitarios implica un periodo de la vida muy particular que tendríamos que verlos en esa completud, ¿no? Y sí, o sea, a estos estudiantes que de alguna manera pues negociaron continuar con el embarazo de la pareja, ¿no? O sea, porque cuando hablo de negociaron continuar es porque en algunos casos, aunque ellos plantearan la posibilidad de interrupción del embarazo, las parejas son las que decían, no, yo no voy a interrumpir y continúo. Y entonces ellos se integran a ese proceso y pues van contigo. Para la universidad, o sea, el reglamento como tal no contempla casos así. Ya. De tal manera que pues se convierte en otra desigualdad social. O sea, me interesas como estudiante, pero como persona o tu vida personal no me interesa. Entonces, bueno, que tiene que ver con una cuestión de cómo ellos van incorporando como estos nuevos discursos en torno a la sexualidad, el género, la reproducción, ¿no? O sea, la planeación de la propia vida, ¿no? O sea, que es súper complicado. Claro. Entonces, yo creo que las universidades tienen un trabajo muy interesante desde la propia conceptualización de los estudiantes. ¿Cómo los formamos en género? Ujú. ¿Cómo nos acercamos a estas vidas que están como en plena ebullición y en donde sí es cierto, se relacionan con las parejas, con formas distintas de ser estudiante, ¿no? Y en donde la universidad misma pues tendría que ver de qué manera, ¿no? O sea, empezamos a considerarlos como personas. Claro. Y cuando viniste a Chile, en tus semanas en Chile, ¿me podrías decir qué te llamó la atención sobre cómo se aborda este tema de las masculinidades en la educación superior chilena? Mira, para mí fue sumamente interesante, o sea, porque de alguna manera esto implica una apertura. Ajá. O sea, implica, por un lado, incorporar el tema, sí, de género, o sea, de manera formal, transversal en las universidades, ¿no? Con los recursos que tengas. O sea, cómo implementar de manera transversal una perspectiva de género. Podemos integrar algunas asignaturas, en México así lo hicimos, ¿no? O sea, se Ya. integra una asignatura de género para todas las carreras, para todos los semestres, entonces, claro, no es suficiente con una asignatura, ¿no? O sea, implica todo un proceso de cambio conceptual para poder justamente asentar como los conceptos en términos de qué implica la igualdad entre hombres y mujeres, qué implica la corresponsabilidad, ¿no? También entre los géneros, con las diversidades, ¿no? Y de qué manera podemos empezar a trabajar. Entonces, estar ahí en la Universidad Hermosa de Santo Tomás, en Valdivia, Mm. fue sumamente significativo porque varias de las actividades implicaba el diálogo con los docentes, el diálogo con las autoridades, el diálogo, sí, con autoridades de la propia universidad, como muy interesada en incorporar la perspectiva de género, pero también por empezar a hablar del tema de las masculinidades, ¿no? Porque podemos decir, claro, hablemos del género, y pareciera ser que el género son las mujeres, Ujú. pero hablar de manera específica o que invites a alguien para hablar de manera particular sobre el tema de las masculinidades, pues eso le da como un matiz completamente diferente, ¿no? Claro. Entonces, tanto los programas que se grabaron ahí, ¿no? O sea, en términos de pues, las implicaciones que tiene meter, ¿no? O sea, la perspectiva de género y la perspectiva de masculinidades, o sea, que se empiece a nombrar, que se empiece a hablar, que se empiece a dialogar, ¿no? Que Ujú. invitemos a los hombres a dialogar sobre estos temas, que no es tan fácil, Mm. porque
O sea, puedes invitarnos, vamos a hablar, vamos a abrir un seminario sobre género y va a decir, ah, no, es el de las mujeres. Vamos a abrir un seminario sobre masculinidades y formas de implicación de los hombres en el trabajo. Es directo, o sea, nombrar al sujeto de referencia, ¿no? Y eso me parecía que era como muy interesante, ¿no? O sea, que por lo menos, si en Chile se estuviera planteando de esa manera. Y allá en México, ¿qué estrategias educativas han sido como más efectivas para empezar a abrir estas conversaciones e integrar las masculinidades a las políticas de las universidades, por ejemplo? Mira, yo creo que seguimos como trayectorias muy similares. O sea, aquí en México particularmente se incorporó el tema de masculinidades a partir de la demanda de las estudiantes Ya. a las diferentes universidades. O sea, cuando las estudiantes en las diferentes universidades, no nada más en la Universidad Nacional donde yo trabajo, ¿no? O sea, aquí en la UNAM. Ujú. O sea, no nada más en la UNAM, sino en todas las universidades de la República Mexicana. O sea, cuando ellas empezaron a decir, a ver, está pendiente el tema del acoso, está pendiente el tema de las violencias de género, está pendiente el respeto en general a los cuerpos, a las maneras de pensar, a las formas de trabajo, a los sistemas educativos, al, al poder que se ejerce desde las propias instituciones y desde los propios profesores. Cuando se empezó a cuestionar eso, obviamente, y cerraron las universidades hasta que no se resolvieran los pliegos petitorios, fue en ese momento que además era recién cuando empezaba la pandemia. Ah, O sea, se paró, o sea, se paró por la pandemia, ¿no? Que vivimos básicamente 2 años, pero regresando de pandemia, pues había que dar respuesta a esos pliegos petitorios. Y una de las respuestas fue empezar a organizar como comisiones internas de igualdad de género, o sea, estas comisiones de expertos y expertas, expertos, ¿no? En temas de género, en temas de masculinidades, en temas de violencia, en temas de igualdad, etcétera, y empezar a estructurar de manera transversal cómo empezar a incorporar estos contenidos. ujú. Se, se llevó a cabo un proyecto sobre masculinidades, por lo menos en la UNAM. Cada institución lo trabajó de manera distinta, pero en donde incluía el formador a formadores. Había que formar a hombres y a mujeres que a su vez fueran formadores de otros grupos sobre temas que tienen que ver con género, igualdad, derechos, masculinidades, cambios en las masculinidades, ¿no? O sea, temas que de alguna manera, no importa la carrera que se esté impartiendo, tendrían que, o sea, forzosamente incorporar. Ujú. Al día de hoy, en cada una de las facultades están justo las comisiones internas de igualdad de género, que son las que se encargan de hacer como, uno, continuar con la discusión, dos, hacer proceso de formación. Yo creo que algo que nos falta muchísimo es como fortalecer programas de formación en género. Porque una cosa es que tú lo des teóricamente, no hay el género, no, hasta las diferencias de clase. No, yo creo que el género se tiene que aterrizar desde, como decían las compañeras feministas, ¿no? Desde la propia epistemología feminista que tiene que ver con la experiencia, o sea, desde las experiencias de vida de hombres, de mujeres, de estudiantes, de estudiantes, ¿no? O sea, para hablar sobre esas desigualdades que se viven, no nada más las mujeres, ¿no? O sea, también hay hombres que han sufrido de acoso y de desigualdades, o sea, quizás sean menos, Mm. pero que vale la pena también evidenciarlos y entonces fortalecer un programa de formación. Que no falten a lo largo del ciclo escolar seminarios, conferencias, charlas, películas, el análisis de contenido de medios audiovisuales sobre temas de género,
y que esto se mantenga vivo, o sea, que no sea nada más la asignatura tiene un papel importante, pero también hay que seguir, o sea, dándole vida a esto, ¿sabes? Bueno, ya vamos llegando al final del programa y quería preguntarte qué idea o qué consejos te gustaría transmitirle a los hombres que hoy están revisando o replanteando sus formas de ser hombre. Pues yo creo que el mensaje es bienvenido. O sea, la verdad es que implica como atreverse a explorar una manera distinta de vivir, Ujú, ¿no? O sea, si bien es cierto que se había aprendido desde estos estereotipos de género tradicionales, ¿no? O sea, el que no mostraran emociones, el que siempre tuvieran la verdad, el que su voz era la única voz que se podía escuchar en donde estuvieran, en la escuela, en la universidad, en el campo de fútbol o en la casa o en la cama, ¿no? O sea, era su voz, ¿no? O sea, plantearse la posibilidad real de convivir con los otros, las otras, los otros, eso abre un panorama completamente distinto. Tendríamos hombres mucho más involucrados, hombres mucho más cuidadosos, cuidadores de otros, pero al mismo tiempo hombres preocupados por su propia salud y por su propio bienestar físico y mental, ¿no? ujú. O sea, una forma distinta de ser. Bueno, María Alejandra, te queremos agradecer por acompañarnos y por compartir con tanta claridad tu experiencia y tu mirada sobre las transformaciones que atraviesan las masculinidades hoy en día. Igual por ayudarnos a comprender mejor estos cambios que son parte de un debate que yo creo que es urgente y necesario. Muchas gracias, con todo Eh, cariño. y Muchísimas gracias, gracias. gracias igual a los que nos escuchan por sumarse a estas reflexiones y abrirse a nuevas formas de pensar en lo que significa ser hombre hoy. Nos encontramos en un próximo episodio y hasta entonces sigamos cuestionando, aprendiendo y construyendo relaciones más justas e igualitarias. Nos vemos. Gracias. E más igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación.